Quiero pedirles que abran sus Biblias en Juan, capítulo 5. Vamos a ubicarnos en el verso 24 al verso 29. El Señor Jesucristo expresó estas palabras. Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El sermón de hoy se titula tal y como termina este pasaje: los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Estaban hablando dos amigos acerca de lo que implicaba seguir a Jesucristo. Y mientras conversaban, uno de ellos decía: lo que no puedo dejar de pensar es todo lo que significa seguir a Cristo. Lo que me impide dar ese paso es que el costo de seguir a Jesús, de dejar las cosas que yo sé que tendría que dejar, no lo resisto. No creo ser capaz de poder pagar ese precio. Su amigo le puso la mano en el hombro y le dijo: te entiendo, yo pasé por lo mismo. Lo único que cambió mi manera de pensar, como la tuya, es cuando evalué el costo de lo que significa no seguir a Cristo. Para las dos cosas hay un costo, pero el costo de no seguirlo es infinitamente mayor. Cuando Jesús usa la expresión de cierto te digo, que la usa en varias ocasiones, lo hace porque lo que viene después de esa expresión es algo que Él desea que se haga un tatuaje en ti, una marca imborrable, que esa verdad penetre hasta lo más profundo de tu mente y de tu corazón y le prestes mucha atención a lo que viene después de cierto te digo. Me encanta que en la primera oportunidad de este pasaje, Él resalta una verdad maravillosa. Y esa verdad es que la vida eterna es algo sobre lo cual tú puedes vivir sin tener ninguna duda. Y lo hace utilizando estas palabras: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este pasaje está Jesús transmitiendo el beneficio que tiene todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Me llama la atención que en este pasaje hay tres tiempos verbales
en el castellano, que se representan en esta indicación de Jesús. Veamos que él lo primero que dice es el que oye. Está hablando del presente. El que oye mi palabra. Y en ese mismo término y tiempo, ¿verdad? Dice, y cree al que me envió. No usa el futuro, usa el presente. Tiene vida eterna. Y no vendrá, está hablando del futuro, cuando llegue el final de los tiempos, cuando corresponda que cada quien vaya a su lugar, la persona que ha escuchado, la persona que ha creído la palabra de Dios, que tiene ya vida eterna, no irá a condenación. Y luego utiliza un último tiempo verbal que podríamos llamarlo pasado perfecto o pretérito perfecto, que es, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice claramente que los que no han creído, mientras estén en esa condición, están muertos espiritualmente. No importa cuán fuerte sientas los latidos de tu corazón, no importa cuán claros y evidentes sean tus signos vitales, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has nacido de nuevo, es porque estás muerto en vuestros delitos y pecados. Pero aquel que escucha la palabra, que cree la palabra, ha nacido, ha resucitado, ha venido de muerte a vida. Juan 17, versículo 3. Me encanta ese pasaje porque es Jesús mismo quien define en una forma clara y enfática lo que significa la vida eterna. La forma en la que está redactado el pasaje en castellano me encanta porque Jesús dice, y esta es la vida eterna, 2 puntos, lo cual significa que después viene la definición de vida eterna. Lo que significa la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Felipe le preguntó al etíope, o cuando más bien el etíope le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El examen de bautismo del etíope ha sido el examen más corto de la historia de la iglesia. Porque el examen que Felipe le hace al etíope es este: si crees, bien puedes. Y el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, según esta definición de vida eterna dada por Jesús, ese hombre tenía vida eterna y por eso fue bautizado. La vida eterna, mi querido amigo, mi querido hermano, es un tesoro que puedes disfrutar todos los días de tu vida sin tener ninguna duda. Segundo lugar, la resurrección espiritual y la resurrección final. La resurrección espiritual y la resurrección final. Si usted observa los versículos 26 o 25 más bien en adelante, dice, otra vez, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Un predicador llevó a su hijo a la iglesia. Y antes de comenzar la predicación, le dijo a su hijo: hoy te voy a llamar por tu nombre. Como buen adolescente, él se puso nervioso. ¿Qué vas a decir de mí, papá? ¿Me vas a avergonzar? Tranquilo. Préstale la atención debida al sermón porque te voy a llamar por tu nombre. El muchacho regañadiente se quedó para escuchar el sermón. Fue un sermón evangelístico. Y cuando terminó el sermón, extrañado, el hijo se acercó al padre y le dijo: papá, dijiste que me ibas a llamar por mi nombre, pero nunca lo hiciste. Y entonces el predicador le dijo al hijo: hijo, hoy yo hablé a los pecadores y tú eres uno de ellos. Sí te hablé a ti. ¿O es que acaso no te crees un pecador? Esta ilustración me hace pensar en que algunas personas, cuando escuchan la palabra de Dios, piensan que no es con ellos. La dejan pasar, como el bateador que deja pasar una bola que le parece que no es strike. Entonces él escoge no hacer swing. Pero resulta que la palabra de Dios es para escucharla, para creerla, para recibirla, para ponerla en acción. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje que hemos leído de Juan capítulo 5 y que lo acabo de corroborar con este que está en Juan 6:40, habla de dos grandes verdades. La resurrección espiritual de aquel que, estando muerto en sus delitos y pecados, mientras que está vivo, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y ahora tiene vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Eso es tener vida eterna mientras todavía estamos aquí en la tierra vivos. Pero también hay otra verdad. Y es que Jesús en este pasaje de Juan 5, 24 al 29, está hablando de la resurrección corporal de aquellos que mueran en esa verdad. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y más adelante dice, porque Dios mismo con su Hijo Jesucristo traerá a los que han dormido en Él para unirse a sus cuerpos y resucitar de la tumba. La resurrección no es otra cosa que la reunión del espíritu del alma con el cuerpo. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo alguien que se lo comieron los tiburones? ¿Cómo esos que murieron acaban de morir en este batiscafo que bajó al Titanic y lamentablemente sus cuerpos se perdieron? ¿Cómo esas personas van a resucitar? Yo le digo, no me lo preguntes. Yo sé que la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. ¿Cómo va a ser Dios para reunir las cenizas de Pablo, de María, de Lucas, de Juan? No lo sé, pero lo va a hacer. ¿Cómo va a hacer con los cristianos que hoy en día por X o Y razón están practicando la cremación? No lo sé. Pero Dios, que es el Dios de los imposibles, que hizo los cielos y la tierra, no tendrá problemas en resucitar esos cuerpos. Además, esos cuerpos no van a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto que pueda entrar a la presencia de Dios.
Jesús nos está garantizando que tendremos una resurrección espiritual en el momento que creemos en Él. Yo nací de nuevo hace 41 años. Soy nueva criatura, estoy vivo para Dios. Pero aquel que no ha creído, como dice Juan capítulo 3, el que no ha creído desde ya es condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y también tengo garantizada mi resurrección si muero antes de que Cristo venga. No tengo dudas de eso. Pero ¿saben qué? Jesús dice en ese pasaje de Juan 5 que el Padre le ha dado a Él la autoridad de dar la vida. Y quiero hacer una aclaración teológica. Porque algunos usan ese pasaje para decir que Jesús no es Dios y que por lo tanto tuvo que recibir del Padre esa autoridad. No, Jesús es Dios desde la eternidad. Pero en su condición de hombre, Él recibió como hijo de hombre, como el segundo Adán, como el Dios encarnado, de el cual Él decidió deliberada y soberanamente someterse a esa humillación. El Padre actúa con Él en estos términos y recibe esa autoridad. Jesús dijo, yo puedo quitar mi propia vida, la puedo tomar y volverla a poner. En Venezuela tenemos un dicho que es pagarse y darse el vuelto. Pagarse y darse el cambio. El único que puede pagarse y darse el cambio es Jesucristo, porque Él puede poner su vida por ti y por mí y volverla a tomar como la tomó y resucitar al tercer día. Y eso le da autoridad para decir que Él también te da vida a ti cuando crees en Él, y te da vida y te dará resurrección cuando mueras en Cristo Jesús y Él venga a buscar a su iglesia. No puedo dejar de pensar en que algunas personas piensan que el evangelio no es para ellos. Y pienso en una ocasión que un predicador fue a visitar la cárcel. Pero este predicador se estaba quedando en la casa de un amigo cristiano. Y el hijo del predicador, el hijo del hospedador, del anfitrión, no era creyente. Pero quería ir a la cárcel, quería ver cómo era por dentro la cárcel. Entonces le pidió al predicador que si lo podía acompañar. Y él le dijo, claro, ven conmigo. El predicador le dieron la oportunidad de hablarle a los presos. Predicó un poderoso mensaje. Y cuando terminó el sermón, cuando salieron, cuando ya se estaban montando en el carro, el muchacho le dice, oye, nunca te había oído predicar. Tremenda predicación. Si esos hombres no se convierten, si esos hombres no aceptan lo que tú dijiste, pues no lo van a hacer con nadie. El predicador se quedó mirándolo y le dijo, ¿y tú lo aceptaste? ¿Tú crees que ellos lo necesitan porque están presos allí? Pues tú estás preso en tus delitos y pecados. Tú estás en prisiones de maldad y necesitas tanta libertad como ellos la necesitan. El evangelio no es para algunos. El evangelio es para todos. Y cuando digo que es para todos, no es que todos se van a salvar, sino que todos pueden escuchar. Todos tienen la oportunidad de ser confrontados con esa verdad. Y solamente en el evangelio podrás tener vida eterna, vida abundante, resurrección espiritual y resurrección física. Pero vamos al punto central de nuestro sermón. Porque es inevitable que nos llame la atención cómo termina el pasaje escogido para el sermón.
El pasaje termina diciendo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando usted habla con una persona que no es cristiana, que cree que la salvación es por obras, les encanta este pasaje. Y recuerden que hay un principio teológico fundamental. Todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Si usted agarra la Biblia y recorta ese versículo y lo saca de allí y lo pega en algún sitio, cualquiera podría decir que Juan 5:29 dice la salvación es por obras. Ahí dice, volvamos a leerlo, sin el contexto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero también la teología nos enseña un principio tan básico como el dicho que acabo de usar. Y es que usted no puede analizar un texto fuera del contexto, sino que tiene que ir al contexto inmediato y al contexto general. Y la Biblia está plagada de versículos que aclaran de forma transparente que no ha habido desde Adán hasta este momento un solo ser humano que pueda considerarse bueno. Ni uno solo. Romanos 3 lo dice. Romanos 3:12 dice que no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron, todos se descarriaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ese pasaje no indica, no significa que la resurrección a la vida eterna depende de cómo yo me haya portado, de qué tan bueno haya sido yo. Porque si vamos al caso, sabemos que nadie ha sido perfecto en su comportamiento. Y la palabra de Dios dice que si confiamos en la ley para ser salvos, simplemente al faltar a uno de los mandamientos ya los quebramos todos. Había una señora que iba a la iglesia, pero el pastor se dio cuenta que ella confiaba en sus buenas obras para ir al cielo. Conversando con ella, se dio cuenta que su confianza, su esperanza estaba puesta en que ella se había portado bien en la vida. Entonces el pastor le dijo, fulana, lamentablemente en el cielo vamos a cantar una canción, pero por lo que yo veo, tú no la vas a cantar. Pastor, ¿por qué me dice eso? Vamos a ver la Biblia. Mira lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si usted cree que puede ser salvo por sus obras, usted está despreciando la sangre de Cristo. Usted está diciendo que el sacrificio de Cristo estuvo de más y que por lo tanto Dios va a medir su nivel de bondad según usted y Dios se va a ver obligado a dejarlo entrar al cielo porque usted confía en su nivel de bondad. El problema es que la Biblia dice que tus buenas obras delante de los ojos de Dios son trapos de inmundicia. No confíes en tus buenas obras.
Este pasaje, lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo, no se refiere a la cantidad de buenas obras o de malas obras y eso te va a traer un problema o te va a traer la salvación. No. Ante la disyuntiva de la condenación o la salvación, lo único bueno que puede hacer alguien es confiar en el sacrificio de Jesús como Señor y Salvador. Los que hicieron lo bueno, los que van a resucitar a una vida eterna, los que ya tienen vida eterna, ya hicieron lo bueno. ¿Qué fue lo que hicieron? Escucharon la palabra y la creyeron y la confiesan con su boca. Y Romanos dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Pero recuerde, no es confesar nada más, es creer. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. También dice la palabra en ese pasaje que Jesús ha recibido la autoridad de hacer juicio. Y si a alguien aquí se le está ocurriendo pensar, como han pensado muchos a través de los siglos, que salvo siempre salvo, entonces si el asunto es creer en Cristo, creo en Cristo y me comporto como me dé la gana. Si alguien está pensando que la salvación es un asunto de decir unas palabras mágicas, déjeme decirle que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:10 dice que el Señor ha preparado de antemano obras de bien para que andemos en ellas. No para ser salvos, sino para glorificar su nombre y a los hombres, a los ángeles y a los demonios darles testimonio de que sí hemos nacido de verdad. El estado final de tu alma. Me llama la atención, y a usted debería de llamarle la atención, que el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, subraye todos, los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, impíos y justos, salvos e inconversos, todos serán resucitados. Y el verso 29 dice que después que Dios haga el juicio respectivo, después que el Señor evalúe en ese juicio, porque tendremos la eternidad para hacer ese juicio, así que no va a haber un problema de tiempo. Cuando tú te presentes delante de Dios con tu carga de pecados, con tu lista de pecados, pero Jesucristo, por haber creído en Él aquí en la tierra, se presente delante del Padre y diga, este es de los míos, yo lo lavé con mi sangre, su expediente está pagado por mí. Dice la Biblia que pasarás la eternidad en su presencia. Pero si te presentas a ese juicio y Jesús no fue considerado como tu Salvador, mientras tu corazón latía, tu expediente,
te ha de condenar, porque hiciste lo malo. Tuviste frente a ti la oferta del evangelio y la rechazaste. Entonces también vas a resucitar, pero para condenación eterna. Quiero terminar haciendo 3 preguntas. Y yo te quiero pedir que cierres tus ojos. Tres preguntas que todos debemos hacernos. Primero, ¿has escuchado y creído la palabra de Dios? ¿Has escuchado, has creído en tu corazón que Jesucristo es la propiciación, es la oferta, es la alternativa, es la única opción ofrecida por Dios para tu salvación? ¿Lo has escuchado? Estoy seguro que sí. Hoy lo has escuchado. En el pasado lo has escuchado. Y si Dios te da oportunidad, lo vas a seguir escuchando. ¿Pero lo has creído? ¿Es una verdad que está en el centro de tu corazón? Segunda pregunta. ¿Estás experimentando ahora el gozo de la vida eterna? Porque como ya lo dijimos, no tienes que esperar ir al cielo. Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dice la Biblia que tienes vida eterna. ¿La estás disfrutando? ¿Te estás gozando en ella? Tener vida eterna te ayuda en medio de tus dificultades, de tus tristezas, de tus angustias. Recordar que ya tu mayor problema ha sido resuelto te da alegría, te da gozo. Si es así, gloria a Dios. Pero si en medio de tus tribulaciones no tienes esperanza, es posible que no hayas entendido que tienes vida eterna si has creído en Cristo. Y por último, quizás la más importante de las 3 preguntas. ¿En qué grupo te ubicas tú? ¿Entre los que han hecho lo bueno o los que han hecho lo malo? ¿Has dado el paso de fe? ¿Has renunciado a la confianza en tu propia bondad? ¿Has reconocido que eres pecador? ¿Has entendido que sin Cristo estás condenado y que solamente Él te puede dar vida eterna y has dado el paso de fe? ¿Has hecho lo bueno? ¿O ante esta oferta que constantemente Dios te envía, tú la rechazas y estás haciendo lo malo? Hoy es el día para hacer lo bueno. Hoy es el día de salvación. Y mientras el hermano Junior toca el piano, yo quiero que tú medites en la primera estrofa de esta canción. Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, por mi nombre.
Cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Hoy yo quiero terminar haciendo dos llamados. Uno, para aquella persona que ha hecho lo bueno. Aquella persona que está segura de su salvación, pero que no está comprometido con Jesús. Que necesita dar el paso en el que se comprometa a ser un hijo, una hija de Dios. Que anhela, que desea cada día crecer en la fe del Señor Jesucristo. Ese llamado es para ti. Y en segundo lugar, quiero llamar a las personas que no han hecho lo bueno, que hasta ahora han hecho lo malo. Y no me refiero a los pecados, porque como ya lo dijimos, todos somos pecadores, sino que hasta el día de hoy no le has entregado tu vida a Jesús, no has abierto tu corazón, no has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. No has reconocido que lo necesitas como tu Salvador y tu Señor. Si ese es tu caso, también el llamado es para ti.